Bienvenido a algo entretenido, un podcast distinto sin perder nuestros sentidos. No estés seguro que saldrás bendecido. Si no terminas suscrito, terminarás convertido. Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo episodio de Fe 4.0 Podcast. Este podcast cristiano en el cual ustedes nos están ayudando, apoyando, comentando, compartiendo, dándole like, de todo. Y les queremos agradecer públicamente por eso. Así de verdad, muchas gracias. Y no solamente por eso, sino también, como ven aquí atrás, tenemos una linda ofrenda, una linda donación de nuestro hermano Edgar Osuna con su empresa. ¿Cómo se llama la empresa? Letreros Osuna. Letreros Osuna, en el cual nos donó este lindo letrero, en el cual nos identificaba mucho en la primera temporada. Y como ustedes pueden ver en su pantallita, tenemos la alineación titular completa. Don David, bienvenido, un gustazo. Muchas gracias, hermano. Don Eric, un gustazo. Gustazo. Saluda a la cámara. La camarita amiga. Don Gustavo, gustazo. ¿Todo bien? Bienvenido, ¿cómo estáis? Bien. Don César. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Empezamos tolerancia cero. Ya. No, muchísimas gracias por todo. Y vamos a empezar inmediatamente con el tema en el cual no le vamos a quitar más tiempo porque es muy importante. Y creo que en el título ustedes lo pueden ver. Es cristianismo por un lado, finanzas, economía por otro lado. Que eso es muy importante de abarcar, sobre todo en esta época donde tanto la economía, el consumismo, no sé, como usted le quiera llamar, incluso hasta nos aleja mucho de Dios eso. Así que abordémoslo y empecemos. ¿Qué entendemos nosotros por cristianismo y economía? Finanzas, como ustedes lo quieran llamar. Dinero. El dinero. El billuyo. El billuyo. Yo creo que a todos les gusta el dinero. Ya empezamos. En cierta parte yo creo que a todos nos gusta el dinero. Pero en cierta parte a veces a muchos le hace mal el dinero. Y si nos vamos así como tema central, así como cristiano, Dios tampoco es que esté en contra de que las personas tengan dinero. Yo creo que ahí Dios se pone así como en contra cuando la persona ama el dinero. De hecho está escrito, sale en la Biblia, en Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extravían de la fe. Ok. Entonces cuando yo creo que la persona ama el dinero, sí, es distinta la cosa. No está mal que a uno le guste tener su money. Claro. Buena intervención, David. ¿Alguien más que quiera decir algo? Yo siento que el mal del siglo XXI es el dinero. Las cosas materiales quizás, no sé. No sé qué opinan ustedes para abarcar un poquitito qué entienden por eso y después vamos a empezar a mezclar y a opinar. ¿Alguien más? Yo creo que Dios siempre quiere bendecir, pero yo creo que uno mismo pone los límites. ¿En qué sentido? De que depende de dónde está mi corazón, es cuánto Dios me puede bendecir. Si mi corazón está muy afanado al dinero o las cosas materiales, ¿cómo me va a bendecir Dios si en el fondo yo voy a utilizar esos medios para, no sé, para cosas personales o para llenarme de riqueza? Pues si en el fondo tenemos un corazón, no sé, más dadivoso o algo así, al final igual se cumple un poco la palabra, porque así como tenemos, digamos, también tenemos que bendecir al hermano. Claro. Entonces depende igual mucho del corazón. Y si el corazón no está alineado, digamos, difícilmente recibamos más bendición. Interesante. ¿Alguien más que quiera complementar algo? Don Eric, Don César. No, o sea, comparto lo que dicen los chiquillos. Es importante hablar también sobre el tema de la economía del cristiano. Pablo nos enseña que tenemos que ser un dador alegre, entonces concuerdo mucho con lo que dice Gustavo, porque Dios de repente también ve, o sea, en realidad no es que alguna vez, sino que Dios también ve el corazón de cada uno, ve nuestro corazón. Entonces si nuestro corazón está en el dinero, muchas veces quizás nos va a dar lo justo y necesario y no quizás más. De hecho, hace muchos años atrás Dios me reveló, o por lo menos así lo puedo entender yo, el tema de que desde mi punto de vista, obviamente no quiero decir que esto es así o no, pero cada vez que hablamos del tema de la economía, me acuerdo de las palabras de
de Dios con el pueblo hebreo cuando estaban cuando estaban en el Éxodo, y le dice que solamente él le va a dar el maná, lo justo y necesario, y ellos tienen que tomar lo justo y necesario del momento, ni más ni menos. Entonces, yo esa frase por mucho tiempo la he mantenido con el entendimiento de que también en la parte de la economía, muchas veces Dios nos va a dar quizás más de lo que nosotros realmente necesitamos. ¿Por qué? Por lo mismo que dice el Gustavo, muchas veces quizás nuestro corazón no está preparado para recibir tanto dinero. ¿Ya? Hay gente que quizás toda su vida tuvo dinero y no le puede dar lo mismo, pero hay gente que quizás no tuvo dinero, y al tener mucho dinero quizás su corazón se puede empezar a ¿cómo se llama? A echar a perder, por decirlo de alguna forma. Entonces ahí Dios como que también puede poner un paralelo y decir, ojo, no, te voy a dar lo justo y necesario y no más de. Buena intervención. Me gustó mucho tu intervención. ¿Eric? Sí, ¿Algo que añadir? Claro. Muy bien. Las finanzas creo que es bien importante para todo ser humano. O sea, hoy en día la mayoría de las cosas se mueve, se compra con dinero. Es importante el dinero, es importante saber manejar el dinero. Y concuerdo completamente con cada uno del tema de no afanarse, quizás no desesperarse por generar y tener dinero. Y creo que hay algo muy importante que también dice la Biblia en 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor del dinero. Y creo que la codicia o el querer, y quizás también la pregunta es, ¿para qué quiero el dinero? ¿Okay? Yo creo que, y me acuerdo bastante de lo que recibimos ayer, domingo, que se habló, Gabo, un saludo a Gabo si nos ve. Se habló sobre esto. O sea, el Señor te puede dar lo que sea. Él es el dueño de todo. Él te puede bendecir grandemente, te puede entregar un buen trabajo, una empresa, ser un multimillonario. Pero la finalidad tuya, ¿para qué quieres eso? ¿Para qué quieres el dinero? Y si es él decía, si es para la obra, obviamente el Señor lo va a mirar con agrado. Si es para extender su reino, si es para lo que Él desea hacer con otros también, excelente. Pero Dios quizás no te va a dar si tú realmente querés dinero para ti, para vanagloriarte, para tener cosas nuevas por tener y acumular. Pero sí es importante, y creo que a Dios también le importa bastante lo que son las finanzas de cada uno de nosotros. Para Él es importante eso. Creo que eso. Claro. Y hay hombres de la Biblia que tuvieron un buen pasar, que en ese entonces tenían una buena economía, como Job, David, Abraham, Salomón, y que ellos sí ocuparon esa economía o esos recursos que tenían para honrar a Dios. Entonces, complementando con lo que decían los chicos acá, ¿a dónde está yendo nuestros recursos? Pues, ¿o lo estamos gastando solo en nosotros, o también estamos ocupando parte de nuestros recursos para honrar a Dios, apoyar la obra, apoyar lo que es todo esto que ayuda al crecimiento de la iglesia? ¿A dónde están yendo esos recursos? Si son solo para gastos personales. Claro. Interesante. Quiero hacer una pregunta, quizás que yo creo que muchos cristianos se hacen. ¿Me incluyo o me incluía? Que ya vamos a conocer la respuesta. Pero, ¿qué le decimos a esos cristianos, por ejemplo, que no sé, dicen, ¿por qué el que no cree en Dios le va mejor que a mí? ¿Por qué ellos tienen más que yo? ¿Qué le podríamos decir a esos cristianos? Para pensar, ¿ah? Yo tengo un pensamiento, quizás, o una postura con respecto a eso, porque quizás parte también de lo que hablábamos en el tema de amistad. A veces hay amigos que son mucho mejores afuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Y porque hay personas que quizás tienen mayor recursos que quizás un cristiano que supone que tiene a Dios, que el dueño de todo, etc. Pero también hay algo importante, que Dios también da libre albedrío, ¿cierto? Permite que tú también tomes tus decisiones. Y quizá hay personas que se han sacado la porquería estudiando, decir la palabra, pero le ha costado un esfuerzo enorme estudiando y han obtenido cosas gracias a también su esfuerzo. Claro. Y quizá otros no. Y quizás también eso hay que verlo, hay que ser conscientes, no porque seamos simplemente cristianos,
vayamos a la iglesia, siempre, por arte de magia quizás va a aparecer lo que necesito, sino que también, y la palabra lo dice en un momento, con el sudor de tu frente va a obtener los recursos, va a ganarte el pan. Entonces, eso también es una gran diferencia, a mi parecer. Bueno lo que dice el Eric, porque claro, uno se pone a pensar, pero también tienes que ver que el que está fuera de la iglesia quizá invierte casi todo su tiempo en negocios, Claro. en estar viendo cómo generar más. Quizá ellos invierten todo su tiempo. No hay quizá un tiempo como el cristiano que, claro, le dedica días de la semana, le dedica a Dios. En su casa también quizás le dedica tiempo a Dios y quizás no tiene todo ese tiempo invirtiendo, pensando en qué generar. Y también, como dice Eric, pues, o sea, ese también es un sacrificio personal, como dice el libre albedrío, de que en qué puedo también yo generar otro ingreso, no porque yo sea cristiano o tenga Dios en mi corazón, Dios me va a hacer ganar, no sé, 2 millones de pesos, ¿no? Si también yo creo que tiene que haber un sacrificio personal para generar, pues. Si yo concuerdo con lo que decía el Eric, porque nosotros tenemos que tener claro que también nosotros tenemos que ser responsables de nuestro acto. Y voy a tomar las palabras que dijo Gustavo en uno de los capítulos anteriores, que uno también tiene que aceptar las consecuencias de. Entonces muchas veces nosotros creemos, como decían los chicos, que porque somos cristianos Dios nos va a prosperar y nos va a entregar, no sé, un palacio para vivir, pero también nosotros cometemos errores y esos errores también tenemos que asumir las consecuencias. Entonces muchas veces por esos errores quizás no podemos ser tan prósperos como realmente podríamos serlo, ¿cachai? Y nosotros básicamente somos los mayordomos de. Nosotros no somos el dueño del dinero, no somos dueños de nuestro dinero, ni de nuestro salario, ni de nuestras cosas materiales. Dios es el dueño de todo. Nosotros simplemente somos administradores. Entonces, si nosotros cometemos errores, obviamente, si administramos mal nuestro dinero, obviamente vamos a estar pasando pena en ese aspecto. Pero también quiero tomarme un poco el tiempo con lo que decía el David, el tema de las empresas. Muchas veces la gente afuera tiene una mirada puesta en el ámbito empresarial y su mundo vive en torno al ámbito empresarial. Nosotros tenemos que entender que como cristianos ¿cómo se llama? Lo primero que Dios forjó fue el matrimonio. Fue la primera institución de Dios, fue el matrimonio, es pasar tiempo en familia. Entonces, por ende, nosotros como cristianos lo primero que deberíamos hacer es enfocar nuestra vida también en eso, en lo que es la familia, en lo que es en nuestros hijos, en lo que es en la iglesia como tal, también como familia. Entonces, obviamente, el que está afuera no ve ese punto de vista y muchos empresarios pierden el tiempo, por decirlo de alguna forma, viendo el tema de la empresa, de forjar dinero para de aquí a 5 generaciones más, pero se pierden muchas cosas familiares también, que es lo que Dios quizás no quiere que nosotros también hagamos. Interesante. ¿Qué pensás tú, Gustavo, acerca de todo esto? Para complementarlo. No sé qué decir. La verdad es que, no sé, venía a mi mente la palabra que primero hay que preocuparse del reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura. Y que es un versículo que conocemos, que yo creo que todo el mundo más o menos lo debe saber. Y la pregunta es, ¿qué tanto yo me estoy preocupando a lo mejor del reino de Dios? Porque a lo mejor puedo decir, soy cristiano, pero a la vez también soy perezoso, ¿cachai? Entonces, por un lado no busco prosperar económicamente y por otro lado a lo mejor tampoco estoy activando como debiera activar en la iglesia. Claro. Entonces hay promesas en esa palabra también, buscar el reino de Dios y todo, o sea, no está hablando de una cosa o dos cosas, es todo lo demás viene por añadidura. Y ahí estamos hablando de riqueza, hablamos de familia y muchas cosas más. ¿Qué pasa? Que en nuestra esencia somos pecaminosos, somos perezosos, a nadie digamos que le gusta estar todo el día en el trabajo. Hay cosas que a nosotros nos gustan como profesional, a lo mejor te especializaste en algo, te gusta lo que haces, pero tampoco es que te guste estar todo el día en el trabajo, entonces somos perezosos a veces. Entonces hay que tener claro cuáles son los objetivos y hacia dónde vamos. Y Dios es claro en su palabra en ese sentido. Claro, incluso todos sabemos que, bueno, estamos claro que Dios es dueño de todo el oro, la plata, el cobre, de todo. El litio. El litio. Pero leí un libro hace un poquito de tiempo atrás que se llama Palabras sabias para corazones atentos. Toma. En el cual decía lo siguiente. Da un ejemplo. Una señora cristiana o un caballero cristiano, que a lo mejor puede ser usted, señora, se puede quejar de su economía. Voy a tomarme el ejemplo como yo. Yo me puedo quejar de mi economía. Quizás puedo ganar bien, más o menos mal.
Pero si Dios me dice, bueno, ahí tiene y usted se ganó el Kino, tome, ahí está. Yo 200.000 millones de dólares, ahí está, toma. ¿Vas a ceder a administrar esa plata? ¿Vas a ser igual de siempre? ¿Tu corazón se va a endurecer? Entonces, si nosotros con poco no sabemos administrarlo, ¿qué Él me dice a mí? ¿O qué le dice a Dios? ¿O qué le dice, no sé, a una persona que te ve que eso no vas a saber administrar bien? Entonces, a mí estos temas me gustan mucho, el tema de la economía, cosas como de ahora actuales, porque hay mucha gente que se va de la iglesia o que se le endurece el corazón porque no ven que a otros que no tienen a Dios, su corazón le va mucho mejor. Entonces no buscan a Dios, buscan lo material, la plata, las lucas, lo instantáneo. Entonces eso me llama mucho, mucho y poderosamente la atención. Pero quiero tocar otro tema aparte de la economía. Podemos meter en este tema, por ejemplo, el diezmo. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué crees tú? Yo creo que sí. Yo creo que se puede meter dentro de este tema. Influye. Influye. Influye en la economía del. Porque una promesa. Influye en la economía del cristiano, dices tú. Yo siento que influye. Yo siento lo mismo. Yo siento que influye. ¿Tú sientes que influye, Eric? Sí, mira. No miro. Complementando con lo que tú decías, que un versículo que está en Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. O sea, sí. Y el Señor también te dice, si tú fuiste fiel un poquito en escasez, ¿cuán más fiel vas a ser si yo te doy en abundancia? ¿Ya? El diezmo es una bonita promesa, tiene una linda promesa, y cada quien cada quien ha podido experimentarlo, o inclusive me atrevo a decir a poner a prueba esto, con fe ha tenido un resultado agradable y ha visto la promesa de Dios en esto, en confiar. Y netamente yo creo que también el diezmo es algo que es para nosotros, es también decir, ¿sabes qué, Señor? Yo no pongo mi confianza en el dinero, simplemente sé que me es necesario muchas veces. Y ahí, partiendo por testimonio quizás que yo he escuchado más cerca que de mi padre, cuando ha tenido incluso hasta deudas y casi embargando casas y poniendo el diezmo antes de eso, y ahí cuando Dios te respalda y empieza a ver la luz, empieza a ordenarse todo, y creo que son testimonios muy lindos, y creo que es una promesa que es maravillosa de parte de Dios. A mí hay un principio que me gusta mucho y que es un versículo igual, en 2 Corintios 9:6, que dice: recuerden esto, el que siembra escasamente también cosechará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también cosechará. Y es un principio que se cumple en todo aspecto de la vida, no solamente en el dinero. Pero obviamente si yo cosecho poco, siembro poco, digamos, ¿qué espero recibir? Entonces ahí se cumple también el principio del diezmo. O sea, si cumplo con Dios y en el fondo lo doy con alegría, obviamente Dios me va a prosperar. Eso te iba a comentar, que justo ese texto termina con esto, que igual es un condicionante, yo creo, que Dios ama al dador alegre. Claro, o sea, exacto. si tú lo haces de mala manera, ya, pero es que tengo que hacerlo, mejor no lo hagáis. Quizás Dios no dice, no hay para qué, entonces no lo hagáis. Pero en cambio, si lo hacís confiando alegremente, y si sabes que yo confío en ti, Señor, más que el dinero, ahí está la respuesta de Dios. De hecho, en la Biblia hay una parte que dice que lo pruebes, como que pruebes a Dios. Probadme en esto, le dice. En ese sentido, yo igual concuerdo. O sea, yo creo que el diezmo, lo que es primicia y todo lo que conlleva esto, yo creo que es bastante importante en la vida económica del cristiano, la vida espiritual del cristiano. Tampoco queremos hablar solamente del tema económico, sino que en la vida en general del cristiano. Aunque a muchos les moleste o no les guste, nada, es que eso es de la ley. O está bien manoseado también el tema. Está bien manoseado, claro. Muchos pastores yo creo que han manoseado el tema del diezmo. Pero los que yo creo que a donde está bien, los que han ocupado quizás bien el diezmo, entremos a probar, pues. O sea, los que dicen, no, es que es de la ley, no, es que eso está nulo. Viejo, haz la prueba. Sí, Haz la prueba, diezma con alegría, da la primicia o la ofrenda con alegría y pon a prueba a Dios, aunque suene feo. Claro.
Aunque suene feo, pon una prueba y ten por seguro que vas a ser bendecido. Ten por seguro que Dios va a bendecir de alguna u otra forma tu vida. Quizás se te van a abrir puertas que quizás nunca pensaste que se te iban a abrir. Y también lo digo por experiencia, o sea, por experiencia mía, por experiencia de mi papá. Entonces yo creo que influye bastante, pero yo creo que hay que creer en eso, ¿sí? Hay que tener fe en que influye. Déjame agregar algo cortito. Dale nomás, dale. Que tiene que ver igual con que es un trato personal con Dios. Exacto. O sea, yo puedo estar participando en una iglesia, puedo estar congregándome, puede gustarme o no cómo se administra el dinero en mi iglesia, pero en el fondo es un trato tuyo con Dios. O sea, ¿cuál es el fin que tenga ese dinero? Bueno, vaya a saber quién lo administre, digamos. Pero en el fondo, si tú cumpliste con Dios y ese trato con Dios está ahí, fiel, firme, en el fondo Dios lo va a respetar y te va a prosperar. Eso quería agregar. ¿Quieres agregar algo, César? ¿Te No. gustaría agregar algo? ¿No te muestro? Ya, entonces, nada. Miren, lo que pasa es lo siguiente. Me gusta mucho lo que dicen, me encanta, de verdad. Siento que vamos muy bien encaminados con este tema. Pero, como les dije en el episodio pasado, creo que a la gente, a las personas, independiente de que nos mire, que nos escuche, le queda claro con vivencias de nosotros personales. Hay alguien que quiera contar alguna vivencia, algún testimonio para que realmente la gente crea el poder de Dios. En este tema, dejo la palabra. ¿Tú? Po? ¿Quiere escucharlo usted? El que lo dice lo es. Me escondí. No sé, tú, bueno, en tu intervención comentaste que tú habías pasado algo. Mira, un mayor ejemplo es mi papá. Escuchamos. Como ya todos saben, nosotros tenemos un local comercial. Hace años atrás mi papá lo sentaron, en chileno lo estafaron, en un negocio que hizo. Y no tenía de dónde sacar mercadería, las bodegas quedaron vacías. Todo quedó vacío. Dios le habló en su momento para resumir. Le dijo que lo iba a restaurar de nuevo, lo iba a levantar de nuevo, pero siempre comprometiéndose con su diezmo. Dios lo levantó, salió de esa quiebra, le dio el doble, el triple de lo que tenía. En la casa habían dos bodegas, más en el local habían 3 bodegas llenas de mercadería. Y solo comprometiéndose con Dios, o sea, dando su ofrenda, sus primicias, su diezmo, lo sacó de esa quiebra. Hoy estamos pasando otro proceso, después de muchos años, volvimos a pasar un proceso parecido. Mi papá por X motivo se apartó de la iglesia y sufrimos un momento económico bien bajo a nivel familiar. Pero siempre he confiado en las promesas de Dios. Siempre he confiado en las promesas de Dios. Mi papá, gracias a Dios, volvió a la iglesia y nuevamente Dios, en su amor y misericordia, le volvió a hablar y le dijo que otra vez lo iba a levantar y lo iba a restaurar de donde estaba. Obviamente, nuevamente comprometiéndose con lo que él le tiene que también dar a Dios. Y yo creo que, yo te digo que lo he vivido en experiencia propia, o sea, a mí no me ha faltado nada, gracias a Dios, a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, porque uno tiene que confiar, o sea, es una promesa que te deja Dios. Yo creo que, aunque estés muy mal económicamente, si tú le das a Dios, si le das tu ofrenda, lo que quieras, como quieras llamarle, ofrenda, el porcentaje o las primicias, como tú quieras llamarle, si cumples con Dios, Dios va a cumplir contigo. Él dice que nada, a sus hijos nada les va a faltar. Así que yo siempre me aferro a las promesas de Dios. Yo sé que aunque estemos abajo, pero si cumples con Dios, Él siempre va a cumplir contigo. Yo no puedo, ¿no? Sí, buenísimo. Tienes que sacar números. Para la fila. Sí, porque este tema son súper interesantes. No, 2 cositas más que nada. Bueno, Bueno, en mi vida, siempre aprendí, creo que bien joven, a ser un dador alegre con respecto al diezmo, lo que puedo obtener, aunque sea muy mínimo lo que uno pueda hacer, y ganar algo de dinero, dar el porcentaje que corresponda, y eso. Aún así, sin trabajo. Lo que recibía de repente por ahí, también me apartaba y hasta el día de hoy, así. Y hasta el día de hoy nunca me faltaba nada. Nunca.
hasta capricho he tenido como tener ciertas cosas. Y eso es netamente Dios. Y lo segundo, como hablaba también de mi papá, él por construir la casa se afanó mucho en la casa. Incluso dejó de ir a la iglesia algunos domingos porque eran casi los únicos días que tenía para trabajar en la casa. Y dejó de diezmar para aportar a la casa. Hasta que en un momento las deudas vinieron, temas de embargo, etcétera. Y ahí Dios utilizó al pastor Moisés, desde el sur, lo trajo acá. Y le vino a decir a mi papá, así directamente, le dijo, ¿por qué, de parte de Dios, por qué has dejado de lo que estaba haciendo, que poco más por qué le estaba robando a Dios? Y mi papá entendió eso, volvió a diezmar y créeme que mantuvo eso porque siempre lo hacía y las deudas empezaron a desaparecer. Él no entendía cómo a final de mes tenía más plata de lo que debería tener. Y así siempre hemos visto una promesa de parte de Dios y creo que así como testimonios también yo creo que hay miles de testimonios así. Claro. Bueno, hablando de tu papá o el pastor de la iglesia, o más conocido como mi tío, porque también no me dije pastor, le digo tío. Pero igual hay un pequeño testimonio con esto del tema de los diezmos, cosas así, pero así como muy puntual. Porque el tío, bueno, no sé si le ha contado a usted, yo creo que sí, que él se dedica 100% al pastorado. 100% al pastorado. No es que tenga un trabajo complementario. 24/7. Entonces, él no percibe sueldo, pero tampoco él quiere sacar de la iglesia. Y básicamente él está viviendo netamente por fe. Por lo que tengo entendido. Y es un testimonio súper pulento porque no sé si yo ahora, como estoy ahora, ¿cuál es la fecha de hoy día? 14. 14 de julio. Ya, yo 14 de julio del año 2025 no sé si sería capaz de vivir por fe. Porque no tengo esa comunión todavía con Dios como para hacerlo así. No es que me dé miedo, pero no sé, quizás soy inmaduro espiritualmente. Pero es súper digno de admirar. Súper digno de admirar. Y bueno, eso también es una obediencia de parte de Dios, porque Dios le dijo que ya dejara de trabajar. Y fue obediencia. Yo creo que si él hubiese sido por las mías nomás, quizás sería otra cosa. Pero si netamente Dios te dice algo que tienes que hacer y tú lo obedeces, es porque Él respalda para atrás. Pues igual claro. Que testimonio con el estudio de mi hermana también, una respuesta a Dios, porque mi papá iba a quedar sin trabajo, mi hermana iba a empezar a estudiar en la universidad, en Santiago. Entonces hemos visto de verdad que muchas cosas con respecto a eso, a confiar, a despojarte incluso del dinero. Y hoy en día estamos viviendo algo en la iglesia que tenemos la fe que Dios nos va a entregar un terreno. Amén. Que vale miles de millones. Amén. Y no tenemos ni uno. Las puras ganas. Pero también le creemos a lo que Dios ha dicho, ha estado diciendo, que hay cosas que no se compran con dinero simplemente. Entonces estamos en eso y créeme que cuando llegue el momento de que veamos esa promesa cumplida, yo creo que cualquiera va a entender lo que Dios ha querido estar diciendo confía en mí, que el dinero no vale nada si el control de todo lo tiene. Así que, amén. ¿Algún otro testimonio, chicos, por este lado? Aquí le están ganando, cabrón. Vamos a hacer las pilas. Sí, por ese lado, No, yo no tengo testimonio. Pero sí yo tengo que reconocer que es un área de mi vida en la que Dios todavía no ha transformado. Creo que es del área de mi vida que tengo como más bajo, por decirlo así, en lo que es áreas espirituales. Entiendo todo, por ejemplo, el tema del diezmo, de la prosperidad, de lo que Dios puede hacer y todo. Pero hace muchos años atrás entendí también lo que decía el Eric, el tema de que uno tiene que dar, pero tiene que dar con alegría. No sirve de nada dar por dar. Y aquí me quiero ir quizás no a lo económico, sino que también en las cosas para Dios. No hay que hacer por hacer.
Por ejemplo, yo no puedo ir a la iglesia por ir a la iglesia, no puedo estar adorando por adorar, no puedo hacer el podcast por hacer el podcast, sino que siempre tenemos que hacer las cosas para Dios. Y como decía, y es quizás una de mis áreas que todavía tengo que terminar de tratar con Dios. Y a mí me cuesta mucho en ese aspecto. Bueno, Gustavo sabe un poco mi historia y me cuesta mucho ese aspecto. ¿Por qué? Porque las veces que lo intenté, como decía David, las pruebas, y no quiere decir lo que me pasó a mí le va a pasar al resto, ojo, pero las veces que lo intenté no vi resultados. Entonces es un área que todavía me cuesta a mí mucho tratar. Es un tema complejo, porque como decía, si bien lo entiendo, sé la primera parte que sale el diezmo en la Biblia, sé todo lo que se hizo, sé que en el Nuevo Testamento, por ejemplo, no sale el diezmo como tal, como palabra concreta, pero Jesús tampoco vino a decir que el diezmo no se veía, así que al que cree que porque en el Nuevo Testamento no sale el diezmo, no quiere decir que está acabado, no es así. Está caducado. Claro, está caducado, no es así. Pero como le digo, es un área que a mí, por ejemplo, todavía me cuesta. Me cuesta. Si bien hago todo lo otro con amor, con agrado, ofrendo con amor, ofrendo con agrado, para mí el tema del diezmo sigue siendo como mi piedra de tropiezo, por decirlo de alguna forma. Interesante. Aquí vamos aprendiendo incluso. Yo creo que estamos casi en las mismas. Si no tengo trabajo, ¿dónde saco? ¿Dónde saco? Pero sabéis que Dios ve otras cosas en eso. Porque Claro. si no está tu dinero, ¿qué puedo diezmar? Diezmo mi tiempo. Tiempo. ¿Cachai? A lo mejor me dedico al servicio de la iglesia. Ya, si no estoy haciendo nada, bueno, llego temprano el domingo, hago el aseo, ordeno las sillas. Voy más días de la baño. semana. Entonces, como claro, tengo todo el tiempo. claro, a lo mejor Dios quiere probarte en esa área también. Pues, sí. Me llega a trapicar, viejo. Voy el lunes al discipulado, voy el miércoles al culto de adoración, Claro. El jueves a hombres, a jóvenes. Mira, digamos el el calendario. sábado de danza. Entre broma y broma, pero si quieren no es broma. Claro. A ver, sí, lo que está bien. dice Gustavo es muy verdad, porque de hecho está la Biblia está el ejemplo de la mujer viuda, que sin trabajo dio 2 monedas y dio todo lo que tenía. Entonces Dios espera eso de uno, que también uno le pueda dar, quizás no solamente lo monetario. De hecho, en la antigüedad el diezmo no era monetario, no es que tú dabas billetes, dabas moneda, como lo quieras mirar, sino que eran cosas materiales, eran las primicias, era parte de lo que tú cosechabas y era el ganado y así, pero hoy en día mucha gente quizás dice, como decís tú, puta, no tengo trabajo, ¿qué voy a dar? Pero lo que dice Gustavo es muy verdad. Bueno, pero da tu tiempo. Si hoy en día el tiempo es valioso, el tiempo no se puede recuperar. Es decir, el tiempo que nosotros pasamos aquí ya no lo vamos a recuperar. Entonces, dar tu tiempo quizás puede ser más grato para Dios que realmente que tú le des lo monetario, porque en este momento es lo único que tienes tuyo, así como a tu haber, a lo que tú puedes dar el tiempo. Entiendo, me quedó claro. Mira. Oye, eso yo no lo sabía, ¿eh? Ojo. ¿Te puedo contarle No. algo muy personal? Ahí nomás mi rey. Que si quieren traer un cordero, lo traen. Lo hacemos asado. Al palo. No, mira, algo muy personal. Por el tema que vivimos económico en mi familia, por esa baja económica que vivimos, en un momento yo dejé de dar el diezmo, no porque no lo quería dar, es porque a veces quería cubrir otros gastos, otras deudas, ¿cachai? Y no, le dije a mi esposa, sabéis que este mes no voy a diezmar. Le dije, pero sí, siempre dando mis primicias con amor, dando mi ofrenda, enseñándole a mi hija a ofrendar, pero dejé de dar el diezmo. Y siempre Dios nos saca la luz, hermano. ¿Por qué? Porque vino una persona X que no me conocía, de otra iglesia, y me habló y me dice... Te agarró de las mechas. No, en mi oído me dice, ponte al día. Dice el Señor que te pongas al día con el diezmo. Así. Dice el Señor que te pongas al día con el diezmo porque eso me pertenece. Entonces a veces Dios nos saca la luz. Aunque uno no quiera, hermano, yo quedé para adentro. Para adentro. Pero quedé mal. De verdad. Y una persona que no conocía, o sea, una persona X que venía de otra iglesia. Claro. Oh. Eso. Quedé, pero... Quedé en shock. No, pero- Es más, me puse como... Es más, me puse a llorar, hermano. Sí. Sí, porque
no sé, me sentí un ladrón. No, no un ladrón, pero me sentí mal. Y a la vez me sentí bien. Porque Dios me estaba corrigiendo, me estaba sacando quizás de ese error que estaba cometiendo de decir, no voy a cubrir esta deuda y no voy a diezmar, pero quizás si hubiera diezmado, quizás se me hubieran cubierto 2 deudas. Quizás no haciéndolo con esa intención, porque quizás tampoco hay que diezmar con la intención de que Dios te va a triplicar la plata, ¿no? Si solamente hay que diezmar con amor, ofrendar con amor y Dios se encarga del resto. Si Él te la quiere triplicar, te la triplica, pero nunca esperando como ese resultado. Buena. ¿Cachai? ¿Y cómo te pagó la deuda? No la he pagado. Ahí la tengo. Me acordé que. La tengo bloqueada. No. Estamos saliendo a flote, gracias a Dios, hermano. Pero de manera más sabia, porque aprendiste algo. Claro. ¿Cachai? Pero aún así yo siempre le decía, por ejemplo, en las primicias, yo siempre conversaba con Dios porque igual es un tema para mí, ¿cachai? No diezmar es un tema para mí, no me gusta y lo hablo mucho con mi esposa. Pero por ejemplo en mis primicias, en mi ofrenda, yo le decía a Dios, ya te estoy dando esta parte, quizás lo otro no lo he podido dar, pero necesito igual necesitaba que me sacara ahí donde estaba, hermano. Claro. Pero no, o sea, ahora estamos saliendo, hermano, y me siento bien. Me siento, y al fin y al cabo siempre uno está bendecido de parte de Dios. Buena. ¿Alguien quería hablar? ¿Escuchar respiración? No, yo quería comentar algo nomás. Sí, Dale. Y si lo quiero comentar como testimonio también. Buena. Que es. Y quiero tomar de nuevo las palabras de Gustavo, el tema del principio. El principio del diezmo, la importancia del diezmo, es un tema que tenemos que enseñarle a los más pequeños, desde pequeños. ¿Por qué? Porque es un principio tan hermoso que cuando tú lo aprendes ya de grande, cuesta. Es lo que me pasó a mí. Yo recién llegué a los caminos del Señor a los 24, 25 años. Entonces, no. Es algo, como le decía, que aún me cuesta todavía, por decirlo así, digerir. ¿Por qué? Porque venía ya de años prácticamente valiéndome por mí mismo, por decirlo de esa forma. Entonces cuesta. Entonces, un consejo quizás para todos los que puedan ver el podcast, a los que ya tienen hijos, los que tienen hermanos chicos, de que sea un principio que se le enseñe desde ya, así como David le decía, que yo le enseño a Friolera a ofrendar, que también se le enseñe, porque es importante, porque después cuando ya grandes y empiezan a recibir su dinero, van a tener eso ya inculcado, marcado en su corazón, y lo van a hacer con amor. No, esto le corresponde al Señor. Claro. Para ya ir concluyendo, porque el tiempo se pasó volando y el tema me encantó. No sé si a usted le gustó el tema. Creo que no hemos explayado más. Sí, fue como un tema necesario. Esto no pasa porque sí. Siempre hay un propósito detrás, sobre todo para ustedes que están viendo en sus casas. ¿Les parece si terminamos con algunos consejitos que le ha servido a usted en su vida? De manera más elocuente. Es que el mismo testimonio es un consejo casi. ¿Sí? ¿Tú crees que el mismo testimonio es un consejo? En cierta medida sí. A ver, yo personalmente, no sé, no hablando del diezmo propiamente tal, porque como que nos fuimos mucho al diezmo ahora en esta última etapa, pero sí, por ejemplo, yo he entendido que las finanzas en mi hogar las tenemos que llevar entre los dos, digamos, con mi esposa. ¿Por qué? Porque somos uno solo, somos un complemento. Algo que yo puedo ver, a lo mejor ella no lo ve o viceversa. Entonces, en mi caso en particular, como consejo, no estoy diciendo que todo el resto tiene que hacerlo, pero nosotros, por ejemplo, no miramos quién gana más que el otro. Tomamos los dineros, los juntamos y empezamos a ver cuáles son las obligaciones que tenemos que cubrir. Y dentro de eso está obviamente apartar lo que corresponde a Dios. Entonces, si ya lo vemos como un conjunto, también nos permite un mejor orden, estar más organizado, y de alguna forma eso también se puede tomar como un consejo, digamos, para el resto. O sea, si, no sé, pues si estoy en par, no sé, a ver, no quiero enjuiciar a nadie, pero obviamente si yo recibo mi dinero y es mío y tú sabes lo que haces con el tuyo y yo con el mío, no sé si es la mejor manera. Yo creo que el diseño de Dios es el matrimonio y obviamente eso tiene también un orden. Entonces, desde ese punto de vista, al menos eso es lo que hago yo. ¿Sabes qué? Yo quiero Como buen reconocer. contador.
Yo quiero, sí, como contar. Yo quiero reconocer que yo tomé el consejo de Gustavo, ¿ah? Se lo digo a la cámara. No. Yo tomé el consejo de Gustavo. Hace tiempo atrás, hace años atrás, Gustavo me dijo lo mismo, exactamente lo mismo. Y durante ya varios meses con Dani hemos juntado el dinero y igual lo mismo, Gustavo. Hacemos el pago de las cosas y nos quedamos. Y de hecho, gracias a eso nos hemos ordenado muchísimo, pero muchísimo. Más que tener las dos cosas por separado. Entonces da el consejo completo, po. Creo que así primero que todo. O sea, básicamente. Obvio, po, paso tengo uno. que aprovechar. Tener pareja, ¿Tu, tu tiempo vale oro? Tener trabajo. Ya partimos mal. No se puede. Ya, check uno tener trabajo, ok. Pucha, básicamente. Di a la cámara, claro. Paso número 1. No. Pues si cada quien tiene su método, pero básicamente lo que hacemos, como digo, es juntar los sueldos, organizar nuestras obligaciones del mes, ¿cachai? Uno sabe más o menos qué tiene fijo, qué no, apartar un dinero para la iglesia, apartar un dinero quizás para el fondo de emergencia. A ver, no digo que todo el mundo gana una millonada o que no sé, con un sueldo mínimo no vaya a poder hacer de todo, pero no sé, por ejemplo, nosotros tenemos una cuenta personal cada uno y una cuenta común. Y esa cuenta común, por ejemplo, cada uno de los dos tiene una tarjeta de esa cuenta común. Entonces, por ejemplo, algo tan sencillo como, oye, pasa a comprar el pan. Chuta, pero ¿lo compro con mi plata o con tu plata? Es como... Entonces, se usa la tarjeta de la cuenta común. Entonces ya después no hay una discusión o una pelea de decir, oye, compré esto, devuélveme la plata. Yo gasté más. tú Oye, yo gasté menos. más que tú, oye, ya, pues pongámoslo. Entonces, claro, cosas que son de común beneficio, cuenta común. Entonces... Yo tengo, digamos, un poco de dinero para administrarlo yo personalmente, ella lo suyo, y el resto está en un fondo común. Y eso nos ha permitido eliminar los problemas financieros. O sea, a ver, no digo que todos los meses estamos holgados, ni que todos los meses son de prosperidad. Claramente hay meses que estamos un poquito más apretados que otros. Pero al menos nos ha permitido tener un orden y nos ha llevado a discutir mucho menos. Y el tema de las finanzas en la familia discusión. es un tema. Disculpa la pregunta, Gustavo. ¿Hace cuánto tiempo tú llevas ese método plantado en tu familia? Yo creo que hace 6 años más o menos. Ah, entonces ya está bien Más que estructurado. probado, más que probado. Más que probado, check. Mira tú. Pero, claro, o sea, Patentado. a mí me funciona, no digo que a todo el mundo le va a Ah, funcionar. por supuesto, pero sí un gran consejo. Sí, creo que es ordenado. Se ha evitado conflictos en la relación, se ha mantenido sus cuentas ordenadas, ¿cachai? Sí, eso Creo que es un muy buen consejo. No, y vivir en paz también, pues sí, eso igual. Claro. No, pero me refiero no con la No quiso preocupación. decir nada. No, pero mira, alguien lo comentaba el No, otro día. pero no con la preocupación de, porque, oye, me va a faltar plata para esto, me va a faltar plata para esto otro, Claro. como dice el Gustavo. El complemento del dinero y al hacerlo uno, obviamente ya, si tú ganáis tanto y tú te ganas un poco más, ya tenías un fondo mucho más amplio y que podías abordar muchas más cosas que pensándolo como uno. A eso me refería. No lo malinterpreten, nada. Te quiero hacer otra pregunta. Cuando ustedes diezman entonces como familia. Como familia. Ah, ya, ok, entiendo perfecto. Interesante. ¿Algún otro consejito? El Gustavo ya le ganó aquí ya con el consejo. Matemático, Lo todo dicho. Matemático el hombre. Damos. De hecho, tiene una fórmula en Excel para Yo no calcular. tengo ese método, ¿eh? Pero Ocupa Excel. igual me ha funcionado. No, yo creo que lo primordial es siempre hablarlo, Comunicación. la comunicación en eso, y sobre todo si lleva un hogar, po. O sea, podemos quizás dividir, quizás hay otros métodos, en fin. Pero más allá de todo eso, yo creo que lo que debiera ser primordial e importar acá es que no importa el método, no importa si gano más o menos, a veces no importa si tengo o no trabajo. Lo importante es tu confianza en Dios, en lo que tú depositas en Él. Más allá de una confianza en un dinero, que sí creo que el dinero no hace la felicidad, sí da un bienestar, pero creo que la plenitud lo hace simplemente Dios en ti. Y es eso, que podamos confiar en Dios independiente de la situación que estemos, que no nos afanemos, no nos desesperemos por tener, y también porque también es importante disfrutar con la familia, también es importante disfrutar con los amigos, con los mismos hermanos de la iglesia, y creo que eso es lo primordial, ser feliz, buscar a Dios, agradar a Dios, ser obediente en lo que Dios dice, y poner tu confianza plenamente en Él. Creo que es eso, la confianza no en el dinero, sino en Dios. Amén. Claro.
Confiar en que no te va a faltar nada. Exacto. Aunque tengáis para la 11 de comer pan con mantequilla, pero eso... Yo es creo algo que ninguno de los que estamos acá, A pesar de que ha estado bajo... a pesar, lo más bajo quizás podemos decir, uy, no tengo nada en la mesa que comer. Creo que nadie. Viejo, un pan tostado con mantequilla. Un pan solo, Bueno, hermano. Es lo más sabroso y un pancito pedazo de ajo. solo, pan con aceite. añejado, me decimos del otro Y día ajo. anterior. Sí, Ajiaco. Entonces, La bolsita del té como para 3 días. claro, pero no ha faltado, no ha faltado. Y eso es Exacto. un gran factor, hermano. sí. Eso es un gran factor. Sí. Para concluir, ¿algo que decir, Nano mío? Yo creo que está todo dicho. ¿Está todo ¿Qué dicho? más puedo decir? Es que, como dijo el Gustavo al principio, buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás viene todo por añadidura. O sea, también darle a Dios lo que corresponde, no mirando el uso que se le va a dar, sino pensando que eso que damos es para la obra, esa ofrenda, ese diezmo, como uno quiera llamarlo, es para el crecimiento de la obra, para el sustento. Hay iglesias como la de nosotros, que tiene que cubrir arriendo, agua, luz, sin fin de cosas, de una u otra forma se tiene que sustentar. Entonces nuestros diezmos, nuestras ofrendas sirven para eso. Y también muchas veces sirven también para que, y tienen que entender que para que saquen también una cierta parte de los pastores, para que también ellos puedan vivir, si ellos son seres humanos, y sobre todo los pastores que se dedican 24/7 a la obra de Dios, también ellos tienen sus necesidades que cubrir, también son seres humanos, de repente quieren su antojo, así como nosotros vamos y nos gastamos de nuestro dinero en comprarnos un helado, ellos también son No, seres humanos que, Gustavo no. Gustavo- que a veces la quieren común, darse un gusto y también pueden sacar, si eso también es parte de ellos, eso nosotros tenemos que tenerlo claro. Y como decía, no importar para dónde va a ser dirigido, sino que dar con amor, dar con no importando a dónde van a gastar, sino que decirle, Dios, esto te pertenece No. y listo. Yo cumplo con lo que es tuyo. A ver, ¿alguna otra conclusión o estamos ok? ¿Sí? Sí, ok. ¿Sí? Por mi parte, bien. Yo quiero decir algo a la cámara. Hermano, hermana, que ustedes no están viendo, escuchando y está... o esta palabra le llegó, o incluso está con las deudas hasta aquí así como... Ponga la confianza en Dios. Ponga la confianza en Dios de su vida, de su finanza. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el dueño del oro, la plata, el cobre, el litio, de todo. Ponga su confianza en Él. Y así como lo dio de testimonio el Eric, con su mismo papá, que es el pastor de la iglesia, que también estuvo en una situación similar que usted incluso, va a poder salir adelante. No. ¿Me dejáis dar el último? No. consejito? ¿No? Y mira, y las personas que están sin trabajo, y como dijo Gustavo, hagan la prueba, diezmenle el tiempo a Dios, y te aseguro, hermano, te aseguro que Dios los va a bendecir. Pero te lo doy, pero firmado. Amén. Sí. Diezmenle el tiempo a Dios, y te aseguro que de una u otra forma se te abre una puerta. Y Sí, con lo amor. estamos intentando. Sí, sí, sí. Sí, 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 por supuesto. No, incluso esto me sirvió para aprender. Bueno, básicamente en todo el episodio estoy aprendiendo algo. Es como que la pauta la hice solamente para aprender yo. Así que muchas gracias por su tiempo, chicos. Pero ustedes saben que terminamos siempre con una oración final. Y me gustaría que el César nos dirigiera en la oración final para usted, señor, señora, que no se desespere. Hay solución. Tiene a el dueño del mundo al lado suyo, que lo está protegiendo, cuidando, pero pídaselo igual, pues, señor. El que también la quiere escuchar. A mí me falta eso incluso. Así que no, gracias, chiquillos. Muchas gracias. César, dale. Amén. Señor, te queremos agradecer, papá, primero que todo, porque eres tú, Señor, un Dios bueno, un Dios de amor, Señor, un Dios de misericordia. Te damos gracias por tener un nuevo día de vida, Señor. Te damos gracias por poder estar aquí, Señor, grabando nuevamente este capítulo, Señor, para que pueda ser de bendición para aquel que nos escucha, Señor. Te queremos dar las gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor, por el tema de las finanzas, Señor, por tener un hogar, Señor, por siempre tener alimentos sobre nuestra mesa, Señor, por siempre tener abrigo, Señor, para el frío, Señor. Y siempre te damos las gracias, papá, porque sabemos que lo que tú estás haciendo el día de hoy también lo vas a hacer el día de mañana, Señor. Te queremos pedir, Señor, que seas tú moviendo
moviendo las cosas, Señor, para que Eliel, Señor, también pueda tener su trabajo, Amén. para que esté tranquilo, Señor, para que también pueda autoinspeccionarse, Señor, y pueda ver que quizás esta etapa, este proceso, Señor, también pueda entender que por qué está pasando esto, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú quedándote con cada uno de nosotros, Señor, que las cosas que podemos decir, que en este capítulo, Señor, sean de bendición para aquel que nos escucha, Señor, que no sean piedra de tropiezo, Señor, y que el día de mañana, Señor, también puedan haber testimonios más de que cómo este capítulo, Señor, quizás pueda marcar un antes y un después en las vidas, Señor. Amén. Te damos gracias y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, ¿no la despedida tú? Redes sociales, todo. Bueno. Oh. Bueno. No olviden obviamente seguirnos, compartir. Es importante su comentario, es importante su interacción, así que nada, dejarlo invitado a que puedan compartir, que puedan dejar su corazoncito ahí y sobre todo seguirnos, así que eso. Oye, Saluditos. ¿puedo decir lo último? El David prometió una taza de Fe 4.0 al que adivinaba cuál era la sorpresa del capítulo siguiente. Nadie adivinó. ¿Nadie vieron? Nadie. No, se la perdieron. Ya, está Y ahí. los de la pendiente. iglesia. Ahí está, Oh. está pendiente. Yo voy a decir una cosa. Y un guaterito. Apunta. yo voy a decir una cosa. Aquí. Dispara. Aquí. Sí, aquí voy a esperar el tiro. Estuvo muy bueno el tema, me encantó. Pero voy a decir una cosa con todo el cariño del mundo. Si usted es cristiano y dice, ¿por qué no se expande la palabra de Dios a la gente? Bueno, con su like, con su comentario, con compartir, lo puede hacer. Aquí no queremos hacernos famosos, nada. Solamente queremos llevar la palabra de Dios a la gente que no la conoce. Punto. Si a usted le cuesta dar un like, no es para que usted nosotros no haga famosos. Insisto, No vamos a generar con esto. nosotros no generamos. Lo que sí queremos es que esta palabra le llegue a la persona que realmente lo necesita, y eso lo puede hacer usted, señor y caballero. Gracias. Y sobre todo a los hermanos de la iglesia, a cualquier iglesia. Por favor, hágalo. Si nosotros no queremos aquí ni plata ni fama, queremos que realmente la palabra de Dios se expanda lo más posible, porque recuerde, señora y señor, que estamos en el tiempo del fin y tenemos que rendir cuenta. Y si no compartimos, por ejemplo, a su vecino que está más o menos desesperado porque no conoce a Dios, que usted sabía eso, bueno, ya se lo digo. Y no diga que nadie se lo dijo, se lo digo en su cara, no se lo va a decir con nadie. Chao. No, mentira. Pero más que nada eso sí, porque me molesta. Pero si alguien tenía que decirlo, y prefiero decirlo yo, y que me digan algo, les conté. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se llama? Ya lo dije. Ya lo dije. Lo dije, ¿y qué? No, sí, un bien para todo esto, sí, esto. Ni que estuviéramos hablando algo malo. No, si es para que Dios sea glorificado. ¿no? Las redes sociales de la iglesia, ¿y dónde nos pueden encontrar en la iglesia? Las puertas están abiertas. JRR-Chillán, Instagram, TikTok, Facebook igual, Jesús Rey de Reyes Chillán. Y podemos ubicarnos en la calle 21 de Mayo, 151, acá en Chillán, a la bajadita del paso de nivel, ahí nos puede ubicar. Lo googlea y ahora sale, nos falta la foto, ¿no? Hay letrero ahora, hay Sí, letrero. hay que sacar la fotito con el letrero para que cuando lo googlee va a salir la fotito y todo eso. Así que Amén. facilísimo. Y Fe 4.0, Coffee Lady Podcast. Coffee Lady, podcast de mujeres. Un podcast femenino. Claro. Para ellos. Chao. Chao. Bienvenido a algo entretenido, un podcast distinto sin perder nuestros sentidos. Más de seguro que saldrás bendecido. Si no terminas suscrito, terminarás convertido.